muy buenas tardes. Oficialmente bienvenidos a este espacio donde vamos a iniciar los debates que giran en torno a lo que desarrolla un colectivo staff de una revista electrónica, sobre todo sustentado en el encuentro anterior que la excelentísima doctora Crisálida Villegas compartía con nosotros algunas cuestiones generales en la relación que existe entre la revista, las bibliotecas y las universidades, dando cuenta de algunas de las características generales de las revistas hoy día. Hoy profundizaremos en esta temática, sobre todo buscando cuáles son los impactos que recibe una revista electrónica y su colectivo editorial, por tanto, su colectivo staff, en función de la frecuencia, en función de la aceptabilidad que tienes para las bases de datos, esa frecuencia y las características y tendencias que hoy tienen estas revistas electrónicas. Es un gusto compartir con ustedes la tarde del día de hoy, sobre todo en la que se continúan incorporando colegas. Tenemos presencia desde Cuba, desde Venezuela y desde México en este diplomado internacional, miembros de staff de revistas científicas. Vamos a iniciar la presentación, será un diálogo y un intercambio abierto. Ya les comentaba, sustentado en lo que vieron en el encuentro anterior, pero haciendo algunas profundizaciones necesarias para conocer, una vez nos insertemos en un colectivo editorial o en un staff de revistas científicas, cómo estas nuevas tendencias en las características de las publicaciones están impactando en la dinámica que estos colectivos desarrollan a partir de su gestión y actividad. Muy buenas tardes e iniciamos. Bien, en pantalla estamos viendo algunas de las clasificaciones que tienen las revistas electrónicas y científicas hoy día. Hay revistas que son meramente informativas y a nivel internacional la clasificación ha devenido en denominarlas como revistas primarias, secundarias y terciarias, sobre todo en la cuestión de cuáles son los contenidos que tienen cada una de estas publicaciones. Para las revistas primarias, por tanto, son aquellas que tienen artículos científicos originales y se denominan primarias porque son la fuente primaria de consulta obligada a la que recurren los investigadores a la hora de desarrollar sus estudios. Las revistas de carácter secundario o las que tributan solamente resúmenes son aquellas que aportan de manera protocolar o general las características de una investigación. Hoy nos encontramos en la era de la ciencia abierta y la comunicación abierta. Por tanto, tanto la UNESCO como la UNAM y otras organizaciones, bases de datos internacionales, como es el caso de BIBLAC, LatinRed, LatinDex, Cielo, están impulsando que no existan dentro de la mayoría de las publicaciones científicas las revistas secundarias, por cuanto para poder hacer transferencia tecnológica del conocimiento requerimos que los artículos estén a modo completo y poder conocer la metodología para poder hacer implementaciones de esos estudios en otros contextos. Tanto es así que existen también las revistas catalogadas o denominadas como terciarias, que son las que tienen informes de proyectos de investigación. Estos informes de proyectos de investigación trascienden al mero artículo o ensayo académico. Por una parte son más extensos, por otra parte aportan elementos añadidos que pueden servir como plus para aquellos investigadores o colectivos de investigación que quieran ahondar en una temática en particular. No son revistas que tengan mucha frecuencia o sean bastante prolíferas en la internet, pero sí existen universidades e instituciones de educación superior que las utilizan con bastante frecuencia. Por otra parte, dentro de las catalogaciones o especificaciones de los tipos de revistas, hay dos clasificaciones que son bastante interesantes. Son las arbitradas y las indexadas. ¿Qué significa cada uno de estos términos, categorías o conceptos? Bueno, las arbitradas son aquellas revistas que utilizan arbitraje para la aceptación de manuscritos.
Hoy día, y lo veremos en otros encuentros con mayor profundidad, se utilizan diferentes mecanismos para el arbitraje, para la evaluación de los manuscritos que se diligencian a una revista científica o electrónica. La más utilizada a nivel internacional es el peer review o pares a ciegas, donde se entrega un manuscrito a dos especialistas en las temáticas y ellos no conocen, por una parte, quiénes son el autor o los autores del manuscrito. Ahí está el primer elemento ciego, y el segundo ciego es que no conocen un árbitro y el otro que están evaluando el mismo artículo. Por eso se denomina por pares a ciegas. Y el otro elemento que es muy interesante es abordar que hoy las revistas electrónicas, académicas y científicas tienen como proceso de mira y perfeccionamiento escalar posiciones a nivel internacional. Esto solo es posible si elevan los estándares de calidad y se van insertando en las diferentes bases de datos internacionales que van dando cuenta de en qué cuartil se encuentra cada revista. Por supuesto, en próximos encuentros también estaremos profundizando en esta categoría y lo que implica para un colectivo staff que su revista perfeccione y haga buenas prácticas en pro de que pueda insertarse en cada una de esas bases de datos, tanto de nivel nacional, regional como internacional. Continuando con la presentación, según el tipo de lector, las revistas pueden catalogarse como boletines, gacetas, magazine o revistas académicas. En esta última clasificación es donde se centra el objetivo y la mira del Diplomado Internacional Miembros de Staff de Revistas Científicas, por cuanto la mayoría de los diplomantes pertenecen a instituciones de educación superior o universidades que tienen o no revistas científicas, y por tanto las revistas académicas son el espacio por excelencia de socialización de la producción intelectual y científica que tiene una institución de educación superior. Dicho sea de paso, ustedes al egresar de cada uno de sus espacios, sobre todo de esta forma de superación, van a poder interactuar, si no lo hacen ya desde el antecedente de pertenecer a esta forma de superación, con un colectivo staff para desempeñar por el periodo de un año ejercicio como miembros de esta actividad y poder entonces valorar, catalogar, definir cuál es el tipo de revista al cual se están enfrentando. Hoy también nos encontramos en la era digital, la era del conocimiento o la era posmoderna, como muchos también la han definido. Por tanto, han migrado la mayoría de las publicaciones científicas y académicas de impreso al digital. Voy mencionando que en el próximo encuentro tendremos la presencia de la máster en ciencia Adelín García Hernández, quien es la editora ejecutiva de la revista cubana de educación superior, que pertenece al CEPES y a la Universidad de La Habana, una de las revistas insignes en Cuba, pero también que tiene un buen ranking a nivel latino e iberoamericano. Podrán compartir con ellas cómo fue el proceso de migración de la revista cubana de educación superior del impreso al digital, y esas experiencias le van a dar muchas luces para conocer que hoy es un elemento que está permeando la publicación científica a nivel internacional. Pero también existen las publicaciones científicas o académicas de carácter mixto, que tienen una visibilidad en la internet a la vez que mantienen un soporte físico para llegar al público meta al cual van dirigidos. Puede ser estudiantil, académico, docente o otros públicos externos que puedan estar interesados en la producción que hace el colectivo staff a la hora de valorizar y valorar los manuscritos que llegan a ella. Según el tipo de contribución, las revistas hoy día pueden entonces tener varias clasificaciones. Ya lo vimos según el tipo de contribución, lo pudimos analizar según los tipos de catalogación e indexación o los mecanismos que utilizan para evaluación de los manuscritos, y también pudimos analizar que las revistas pueden ser
nacionales, regionales, internacionales, teniendo en cuenta el carácter del contenido que publican. Sobre esta particularidad de los tipos de revistas, quiero que me compartan sus experiencias primigenias o su experiencia ya un poco más desarrollada al ejercer funciones en un colectivo staff, y vamos a ver cuál es la nueva tendencia posteriormente de la clasificación de las revistas científicas y electrónicas. Micrófono abierto para los diplomantes. Buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Muy buenas tardes. Bendiciones. Amén. Interesante el compartir que tuvimos el sábado anterior con la doctora Crisálida, en el cual también trabajamos un poco lo que tiene que ver con el tipo de revista y hablábamos de lo que usted está planteando en relación a las primarias, las secundarias y las terciarias, pero qué importante para nosotros también es saber que existen otros tipos de revistas, ¿verdad?, que tienen que ver con los magazines, como usted lo ha planteado, las gacetas, las académicas y los boletines. Pero también es necesario que nos formemos y comencemos a discutir y a intercambiar en relación a lo que podemos concretar luego en lo que tiene que ver con esas revistas digitales, que necesariamente debido a diferentes situaciones que se han presentado en nuestros países, hemos ido a lo que tiene que ver con las revistas digitales, y desde un punto de vista de nuestra responsabilidad como docentes universitarios, estamos asumiendo funciones en algunos de estos equipos que se encuentran en la elaboración y la presentación de revistas con los productos científicos que se generan en nuestras universidades y también en eventos educativos y también en otras áreas del conocimiento. Así es, Alicia. Sobre todas las cosas, hoy el proceso de migración, aunque lo van a abordar con la estimada colega Delín García Hernández, el proceso de migración del impreso al digital tiene también mucho que ver con la cuestión medioambiental, para poder hacer un sostenimiento de la cuestión de no dañar el medio ambiente, sobre todo en producir el papel, donde se contiene el soporte físico de cada una de estas publicaciones. Y por otra parte hay un interés marcado de que se haga la visibilidad y el alcance internacional de cada una de las producciones, sobre todo, como mencionaba, en esta era de ciencia abierta que se está promocionando. Cada una de las producciones intelectuales, académicas, científicas, de cualquier nivel, sea tesis de grado, especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado o ponencias que se socializan en eventos científicos, cada una de las instituciones de educación superior y también, ¿por qué no?, los investigadores en sí quieren y desean que sean visibilizadas a nivel internacional. Esto solo es posible a través de la publicación electrónica. Son los grandes motores impulsores de esta gran migración que inició en los años, a finales de los años 80, pero tuvo su principal boom a mediados de los años 90. Entonces es muy interesante, sobre todo en la intervención de cada uno de ustedes, que también mencionen cuál es su experiencia, si han trabajado en un colectivo staff y cómo se ha catalogado o cuál es la clasificación que tiene la revista de la cual han participado. Por tanto, Alicia retoma la palabra y menciona este aspecto, y luego quisiera escuchar a Juan Luis Noguera Matos. Bueno, en lo que Alicia retoma la comunicación, Juan Luis, quisiera escuchar tu análisis en torno a estas clasificaciones y cuál es tu experiencia, sobre todo en las revistas en las que participas. Muy bien, doctor. Yo estoy participando como árbitro en una revista de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que se nombra UT Ciencia. Allí he arbitrado algunos artículos, un ensayo y tres libros. He arbitrado 3 libros también. En la otra revista, que es en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, que se denomina Revista de Ciencias Sociales y Económicas, y allí mi mayor participación ha estado en la revisión de algunos artículos, de unos cuantos artículos en realidad. También colaboro con la revista
de Costa Rica que se llama, eh, no recuerdo, la innovación educativa. Bueno, en realidad no recuerdo bien el nombre ahora. Y en dos en Cuba, en La Roca y en la de las Tunas también. En todas las revistas se hace un análisis primeramente para hacer los análisis de los poros en los cuales uno ha incursionado dentro de la ciencia. En el caso mío, que soy formado en el área de las matemáticas, pues esa es una de las áreas que yo suelo arbitrar, es decir, direccionada a la didáctica de la matemática. Y la otra es en lo relacionado con la orientación y motivación profesional. Es decir, cada vez que hay un artículo o algo relacionado, ellos pueden solicitarme a mí como uno de los árbitros para que haga un con otro, que por supuesto, como usted explicaba ahorita, que son parejas ciegas, no, ni yo conozco que él está arbitrando, ni conoce que yo estoy arbitrando, y tampoco conocemos que estamos a la persona a la que estamos arbitrando. En todo caso, en alguna ocasión, quizás por el contenido del artículo, uno puede deducir que es de un país o de otro, pero solo hasta ahí. Y también algo que se da muy interesante, lo que usted estaba planteando, como las revistas van escalando en la medida que avanza el tiempo, según la estrategia que tenga formada, que eso me parece muy importante. Y también la categoría que tengan las personas que en ellas están publicando. Por eso suelen pedir que las publicaciones estén hechas por doctores, máster, sin despreciar la posibilidad de que otro pueda también hacer su publicación, pero fundamentalmente centrada en eso. La revisión se hace a partir de normas que establecen cada una de las revistas, que generalmente hay ciertos puntos de coincidencia con relación a la redacción, al estilo, a la lógica coherente que debe existir de cada uno de los elementos. Es decir, eso se va asignando por cada una de las revistas. Me parece que es algo muy importante. Y de cualquier manera, cuando uno, en mi caso particular, cuando voy a revisar un artículo, generalmente que hay categorías, profundizando, pues necesito buscar un libro por internet, algo relacionado con eso para estar lo más actualizado posible y poder hacer un arbitraje lo más justo que se pueda. En la mayoría de los casos también aparecen muchos artículos que salen de las defensas de maestría, de las defensas que han hecho de tesis de doctorado, como una forma de socializar también estos elementos que son importantes y que le dan cierta visibilidad a la universidad de la que proceden y también a la revista en que están. Eso creo que de manera general pudiera yo explicar, no sé si quiere algo más específico. Sí, Juan Luis, en el caso de esas revistas donde participas como árbitro, ¿cuál es la clasificación que pudieras darle, grosso modo? ¿Qué tipo de revistas son? A ver, en el caso de las dos revistas de Ecuador, hay una que está en un tercer nivel y una en un segundo nivel. En el caso de Roca, que es de acá de Cuba, también está ya a partir de los avances que ha tenido para un segundo nivel. De la Universidad de Las Tunas, que estaba en un segundo nivel, ese sí pasó a un tercer nivel, ha bajado. Y en el caso de la de Costa Rica, sí está en un primer nivel. En torno al comentario que nos hace Juan Luis, gracias Juan Luis Noguera Matos por la evaluación y sobre todo el compartir de su experiencia. Las revistas en las que está compartiendo son revistas arbitradas y por tanto también están cualificadas en bases de datos, por tanto son revistas indexadas. Es interesante que el caso de la indexación a nivel nacional, regional e internacional, agencias en cuanto a su clasificación. Lo que para algunos territorios son niveles, para otros son cuartiles,
para otros son etapas o estadios, y eso también lo vamos a ver en este diplomado, sobre todo para poder evaluar lo que se conoce como factor impacto. Muchas gracias, Juan Luis. Vamos a escuchar otra experiencia, el caso de Carlos Figueredo. Sí, muchas gracias por la posibilidad de expresar mi experiencia, en decir que realmente en esta era de revistas digitales, el alcance de estas revistas digitales, yo diría que miles de veces superior que las revistas impresas. Y en relación con este aspecto, quería compartir mi experiencia muy reciente, que fue el hecho de solicitar o recibir una invitación de una revista que realmente ni conocía la existencia de ella. Una revista, de hecho, de la India, en lengua inglesa, y recibí la invitación para arbitrar un artículo científico. En primera instancia quedé así un poco consternado con el asunto, pero nada, pensé que lo mejor que hacía era, como se dice vulgarmente, meter el mano a la obra, y realmente fue un trabajo satisfactorio porque fue lengua inglesa. Y lo que quiero expresar es que realmente el hecho de trabajar como árbitro en revistas indexadas, pues da un alcance, una visibilidad a nosotros como revisores. Y realmente me sentí muy satisfecho. Recibí un certificado de la revista que, como puedo decir, se trataba de una revista que solamente dio cuenta de mí, supongo, se me dijo, a partir de un artículo científico que publiqué, que tenía relación con el tema del artículo que se iba a publicar en esa revista. Entonces, realmente quedé maravillado con el hecho de que a veces no conocemos sitios y revistas donde uno puede estar realmente siendo conocido. Esa es mi experiencia reciente y por ahí va lo relevante de estar en estas de revistas científicas. Gracias a Carlos Figueredo desde Angola, que está compartiendo con nosotros la posibilidad de su experiencia en la participación de un colectivo staff, sobre todo en función también de que la superación en la cual estamos hoy día le va a brindar herramientas para perfeccionar el trabajo que va a enfrentar como ejecutivo de una publicación científica. Hoy se concibe que las revistas electrónicas deban continuar ejerciendo buenas prácticas, pero sobre todo perfeccionándose para escalar posiciones en torno a la visibilidad y puedan prestigiar a la institución a la que pertenecen y a cada uno de los autores que diligencian manuscritos para el colectivo editorial. Escuchemos en esta ocasión entonces a Yudiel Eduardo Aguilar Blanco, que está con nosotros desde Granma también en Cuba, y puede darnos su visión en relación con la temática del día de hoy. ¿Qué tipo de revistas es en la que ha participado? ¿Cómo pudiera clasificarlas y su experiencia al respecto? Reitero el saludo a todos. Como decía aquí desde Granma, me parece sinceramente que es un tema de vital importancia y sobre todo a partir de las clasificaciones de la revista, teniendo en cuenta diferentes criterios de clasificación. Bueno, en mi caso, según la entidad que editan las revistas, he tenido la oportunidad y coincido ahí con el doctor Juan Luis, participar en revistas de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, que es el caso de la revista Roca, la revista de las Tunas, y en primer nivel la revista Mendive de la Universidad de Pinar del Río. Y aquí esto sin duda me ha podido tributar sobre todo a mi formación, al perfeccionamiento de mi formación profesional permanente, sobre todo en esta arista de vital importancia, porque realmente te obliga a prepararte, a poder hacer una revisión lo más cerca posible a las exigencias y estar a la par de los códigos que hoy se exigen a
a escala mundial, sobre todo en la revista Medir, donde he participado en la revisión de diferentes artículos relacionados con la educación técnica y profesional, la formación de profesionales de nivel medio y también de la educación superior. Y en la revista Roca, que además de participar contribuyendo a la promoción de artículos, también aquí he tenido una participación muy activa en cuanto a artículos varios, artículos originales, y que esto sin duda al ofrecer un resultado también te permite ir perfeccionando el trabajo. De esta manera considero que desde mi posición lo más interesante es la manera en que usted participa o uno participa como revisor, editor de un artículo, pero sobre todas las cosas también te tributa al perfeccionamiento de tu formación profesional, al perfeccionamiento de la socialización de la obra científica que está de producir. Entonces el proceso de reorientación entre lo que produce y la revisión de aquellos que también producen y al perfeccionamiento de la ciencia en general. Pero sí, doctor Virta, la importancia de tener bien claro clasificaciones de la revista, teniendo en cuenta diferentes criterios de clasificación, lo reitero así, de esa manera, pero que a la misma vez los criterios de clasificación y los diferentes tipos de revistas donde estos se publiquen, todo conjugan y se sintetiza un aspecto muy esencial, que es que la producción que se socialice llegue con la mayor calidad posible. Y cuando hacía las revisiones para participar en este encuentro, de acuerdo a la temática que se socializó, yo conjugaba mi experiencia, además algunos elementos que tenían que ver con lo que hoy en el mundo de forma general se socializaba en cuanto a esta temática, a los diferentes tipos de revistas, que muy bien coincide con la concepción que aquí se ha abordado. Por lo tanto, veo la pertinencia del tema, la importancia que este tiene y que sin duda abre camino para seguir perfeccionando lo que en el primer encuentro les decía, la producción científica, tanto como protagonista de ella, pero también como con una manera de contribuir a que esto se perfeccione por otras personas. De ahí la pertinencia de esta importante temática. Gracias. Gracias a ti, Yudiel, por los comentarios y sobre todo en función de abordar las experiencias propias que se tiene en torno a la participación en cada uno de los staff de revistas científicas. Las herramientas que vamos a evaluar el día de hoy en lo sucesivo en el diplomado contribuirán al perfeccionamiento y buenas prácticas que ustedes puedan desarrollar en el contexto de las publicaciones en las que participan y continuarán participando. Dicho sea de paso, es interesante analizar cómo las revistas arbitradas e indexadas han generado pautas para su perfeccionamiento, pero ¿sobre la base de qué? Sobre la base precisamente de esos requisitos internacionales que han establecido las bases de datos. Las bases de datos para aplicar dentro de una revista denota cuáles son las pautas que debiera tener, y eso genera transformaciones, genera primeramente contradicciones entre cómo se está gestionando al interior de la revista del trabajo y cómo debiera ser para incluir en un desarrollo y perfeccionamiento de la actividad del colectivo staff que va aparejado a cuáles son los estándares internacionales por lo que se mueve la publicación electrónica hoy día. Escuchemos a Rodolfo Abencerraje desde México. Presenta Rodolfo problemas con la comunicación. Entonces, escuchemos la experiencia de Alicia, en qué revista ha participado, qué tipo de revista es y cómo tributa esta temática al perfeccionamiento de su actividad. Bien, comentar mi experiencia desde que inicié en mi universidad de origen, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Allí iniciamos con la revista de la universidad, siendo árbitros, revisando artículos en el área de nuestra especialidad.
pero nos fuimos adentrando en todo este trabajo tan interesante de lo que son las revistas, que en este momento estamos trabajando en 3 revistas. Estamos trabajando en la revista Miradas Transcomplejas, en la cual tenemos responsabilidad como editor asociado. Estamos trabajando en la revista Nodo ITC también, y estamos trabajando conjuntamente con la Universidad Bicentenaria de Aragua. Allí hay una experiencia muy interesante porque allí quienes elaboran los trabajos doctorales, las tesis doctorales, deben también elaborar de su temática un artículo científico que va a ser publicado por esta universidad desde la editorial que tienen allí. Hemos trabajado desde lo que son las portadas de la revista, desde lo que es la organización de la editorial, la organización de los artículos de acuerdo a la temática, la revisión de artículos, y permanentemente estamos involucrados en este campo. De allí el interés y la importancia de trabajar en un diplomado como este, tal cual como lo hemos planteado desde el inicio. Quizás estamos trabajando más hacia lo que son las revistas digitales, y dentro de las revistas digitales lo que tiene que ver con las revistas arbitradas. En este momento estamos haciendo la revisión de artículos que van a ser publicados en la revista Miradas Transcomplejas. Muchas gracias, Alicia, por tus comentarios. En torno a cada uno de estos aspectos que estamos evaluando la tarde de hoy, podemos resignificar cuáles son las tendencias actuales de los tipos de revistas académicas, científicas, de carácter electrónico que existen hoy día. ¿Son solamente estas, o las bases de datos internacionales han comenzado a generar nuevas clasificaciones y a la vez nueva generación de tipos de revistas electrónicas, científicas y académicas? Pues sí, vamos a analizarlo a partir de la clasificación que da la base de datos DOA, como se conoce, la base de datos de revistas de acceso abierto, en la cual hay una clasificación interesante que me voy a permitir compartir con ustedes. Estamos en presencia de los criterios de inclusión que la base de datos DOA en español aprueba para los tipos de revistas, y nos va a resultar bien interesante ver estos criterios de clasificación, porque son tendencia hoy a nivel internacional. Muchos de estos criterios de clasificación o nuevas tendencias de generación de revistas le van a hacer y resultar completamente novedosos. Tenemos acá que la base de datos DOA como criterios adicionales para algunos tipos de revistas, aunque sí existen los criterios generales que van a tener en cuenta para las revistas que quieran aplicar, existen otros añadidos. Estamos hablando de aquellas revistas que son solamente para actas de congreso. Son aquellas revistas a las cuales hemos mencionado que son revistas meramente informativas. Y son también las revistas de datos, otras que coinciden con este tipo de revista informativa. Ahora, ¿cuáles son las nuevas tendencias que bases de datos como DOA está asumiendo para ver y aceptar revistas que sean indexadas por ellos? Principalmente existe esta, que es las revistas superpuestas o overlay journal. Estas revistas realmente son las que se clasifican a partir de los siguientes elementos. Las overlay journal son diarios superpuestos que permiten al colectivo editorial imbricar elementos de la ciencia con elementos informativos, pero no llegan al carácter de magazine, porque no hacen publicidad, no dan elementos del punto de vista del marketing. Se quedan en el ámbito académico, pero también emergen con noticias que pudieran estar más bien publicados en diarios y periódicos. Aunque no existe una tendencia general a que se manifiesten hoy en día, sobre todo en las instituciones de educación superior, revistas estudiantiles, menos aún revistas dirigidas por estudiantes.
Sí hay programas de televisión, radio y algún que otro diario estudiantil, pero revistas científicas y académicas dirigidas por estudiantes son bastante escasas. De hecho, hoy estuvimos dentro de CESPE una reunión con una institución educativa colombiana que pretende generar una revista de este tipo y para la cual le dimos el beneplácito de la asesoría y el acompañamiento del Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica. Son cada vez más necesarias y necesarios los espacios que aglutinen el quehacer intelectual, académico y científico estudiantil para darle auge al componente que éste conlleva en la formación del profesional, en su formación inicial. Por otra parte, están las revistas transformadas o lo que se conoce como flipped journals. Los flipped journals son diarios volteados o revistas transformadas que también tienen la característica inicial de los overly journal, pero que transitaron de un diario a convertirse directamente en una revista. Es una transformación sustancial por cuanto los diarios y los periódicos, como también se conoce en el orden latinoamericano, no tienen la misma característica y sobre todo la gestión del colectivo staff no está en función de la noticia, sino de la producción y divulgación de la ciencia. Cambia completamente el objeto, la visión y la misión de ese colectivo staff. Tenemos además de ello las revistas réplica o espejo, las mirror journals. ¿De qué estamos hablando? Hoy la mayoría de las revistas exigen que los autores envíen trabajos originales e inéditos. Estas revistas, por su parte, asumen dentro de una temática lo mejor que hay en la ciencia y tecnología a nivel internacional y replican esos resultados para hacer una concentración en un número o en un volumen. Es una nueva tendencia en la publicación científica, pero que además da la posibilidad a los investigadores de no perder el tiempo, porque sabemos que hoy la dinámica es de leer poco y generar mucho. Y uno en una revista de este tipo puede encontrar una concentración de lo que realmente le es interesante para el desarrollo de una investigación. Sobre esta característica novedosa de las tendencias que hoy están planteando las bases de datos para aceptar nuevas revistas, las cuales están permeando y generándose a nivel internacional, quisiera escuchar sus comentarios. Sus comentarios deben estar en torno a: ¿conocían estas nuevas clasificaciones y tendencias? ¿Conocían que las bases de datos tenían la particularidad de generar nuevas tendencias en cuanto a la clasificación y estilo de las revistas científicas? ¿Cuál es su experiencia en torno a esta temática? Bien, quisiera comentar que es interesante conocer estas nuevas tendencias, en realidad no las conocía, porque quizás esto se debió a la necesidad de ubicar los resultados de diferentes actividades académicas que tenían como producto algún texto. En este caso, nosotros realizamos también a nivel nacional el Encuentro Nacional de Educadores y llamamos a lo que se produce unas memorias de los encuentros, de los congresos. Quizás esto debería llamarse entonces revistas de congreso. Y es también interesante lo que está planteando en cuanto a lo que tiene que ver con la producción, en este caso de los estudiantes, que tampoco estaba quizás considerada en muchos de nuestros países, y hablar también de lo que son las revistas transformadoras, las revistas de lo que tiene que ver con datos, las superpuestas en las cuales usted también hizo énfasis, y las de espejo y las de libro. También es importante conocer que quizás esta tendencia se amplíe un poco más con la necesidad de ubicar lo que tiene que ver con la producción, en este caso científica o académica, de los diferentes escenarios educativos. Gracias, Alicia, por tu compartir. Sí, hoy, aunque se denominan memorias de congreso y se publican libros, también pueden generarse revistas que puedan tener esta característica, revistas de actas de congreso, que no es lo más tendencial, pero hoy sí existen universidades, sobre todo europeas y norteamericanas, que están asumiendo esta postura, porque si los congresos tienen varias ediciones, varias presentaciones, es muy bueno que no sea el libro el soporte fundamental, sino que pueda transitarse a través
de la internet con una revista de actas de congresos que pueda ser de carácter secuencial. Voy a compartirles en el chat el URL, el link de esta base de datos y de estos criterios para que les quede dentro de sus anotaciones. Escuchamos, Juan Luis. Muy bien, es incipiente en realidad lo que conocemos con relación a estas nuevas tendencias. Sin embargo, aquí mismo en la provincia de Granma, en nuestra universidad, existe una revista científico-estudiantil que tiene como objetivo publicar las investigaciones que hacen los estudiantes a partir de su propio trabajo de curso y trabajos de diploma, que es uno de los rubros que se miden a los estudiantes en nuestras universidades acá en Cuba. El consejo editorial, sin embargo, está mayoritariamente formado por profesores que son doctores en ciencia y que ayudan, aunque hay también la inclusión de algunos estudiantes que se van rotando, porque evidentemente cuando salen de la universidad van a ejercer profesionalmente y ya no están en la universidad. Pero es una experiencia, me parece, importante. Y lo que está sucediendo con relación a esto, me parece que es muestra del avance que va teniendo la ciencia en su propio desarrollo y que tenemos que avanzar y no quedarnos estancados en estos lugares que deben estar temperados con el desarrollo de la ciencia y que estas propias bases de datos lo van a generar. Me parece en realidad una experiencia muy, pero muy importante. Gracias, Juan Luis, sobre todo el comentario que hace de que existen a nivel nacional en Cuba revistas estudiantiles es muy importante. Hay revistas estudiantiles en universidades de diferentes tipos, sobre todo también está la revista Abril en el área de las ciencias médicas, pero como bien comentas, no son revistas estudiantiles dirigidas por estudiantes, sino por colectivos editoriales profesionales, por decirlo de alguna manera. Esta nueva tendencia impacta en que el componente investigativo no sea solamente rectorado por doctores en ciencia o personal egresado, sino que sea rectorado, producido y difundido por el colectivo estudiantil. Escuchar otro comentario en torno a estas nuevas tendencias de las tipologías de revistas electrónicas y científicas. Adelante, Yudiel. Me parece muy, muy atinada las valoraciones y en cuanto a las tendencias, que si bien ofrece elementos nuevos que verdaderamente no se conocían a profundidad, pero sí lo veo en correspondencia con las exigencias. Y bien, como se decía ahorita, aquí en el territorio, en Granma, tenemos revistas estudiantiles, pero lo que se trata es de lograr el protagonismo de los estudiantes, no solo en la publicación o en la socialización de los resultados, sino en la construcción y revisión de estos resultados. Y desde mi modesto punto de vista, esto constituye un reto, lograr esa participación activa de los estudiantes en la propia incorporación o sociólogos. Pero un elemento muy fundamental tiene que ver la atención a la diversidad de públicos y de autores, de manera tal de que se pueda lograr una promoción de los resultados científicos que sea asequible a los diferentes públicos, pero que también tenga actores que génesis tenga que ver también o esté en correspondencia del público que lo lee, lo disfruta y crece a partir de la interpretación de los propios resultados. Y entonces estas tendencias, de forma general, reitero, constituyen un reto, y para enfrentar ese reto, pues lógicamente se requiere de una mayor preparación en torno a que los estados puedan alcanzar la mejor veracidad posible y contribuir de forma general al desarrollo científico, que es el objetivo que se quiere, que a partir desde el punto de vista desde este punto de vista se puede interpretar, comprender diferentes mensajes que sean resultado de una publicación, y esto genere una motivación a seguir publicando, pero sobre todo a seguir perfeccionando el desarrollo de la ciencia como tal.
Muchas gracias, Yudiel. Carlos Figueredo, ¿algo que aportar en torno a la temática para pasar a la segunda parte de la actividad del día de hoy? Sí, muchas gracias. En torno a este problema de la clasificación de este tipo de revistas singulares, decir que he tenido contacto con algunos de estos tipos de revistas, más no conocía de la clasificación. Por ejemplo, aquí en Angola tenemos una revista que se dedica a la publicación de artículos publicados por angolanos en todas partes del mundo. Ahora me percato que realmente se trata de una revista espejo, ¿no? Una revista muy singular que solamente publica artículos de angolanos, independientemente que haya sido publicado en otra revista en cualquier parte del mundo, pero ella se dedica a esa recopilación. Son revistas singulares que tienen su mérito indiscutiblemente porque se dedican a resolver un problema particular que es vital para el desarrollo de la ciencia. Gracias a Carlos Figueredo por compartir esta experiencia, la cual particularmente, personalmente no conocía. Es una muy buena intencionalidad de recopilar en presencia de la identidad nacional en Angola todo lo que en materia de ciencia están haciendo cada uno de estos investigadores alrededor del mundo. Entraríamos en la segunda parte de la actividad de hoy y que vamos a hablar de la frecuencia. ¿Qué significa frecuencia de publicación? ¿Cuáles son los elementos que imponen al colectivo editorial o al colectivo staff la frecuencia de publicación? ¿Y cuán importante es para entrar en una base de datos la frecuencia de publicación de una revista electrónica? En torno a ello vamos a compartir una información que me parece que es muy interesante de otra base de datos internacional. En pantalla tenemos algunos de los criterios de selección y evaluación que presenta BIBLAT. BIBLAT es una base de datos macro a la cual está anexo clase y periódica, que son bases de datos latinoamericanas generadas por la UNAM de México. De hecho, Cielo también es una de esas bases de datos generadas por la UNAM, pero en el caso de BIBLAT está gestando una transformación en los indicadores de calidad que debe tener las revistas a la hora de presentarse en cada uno de estos espacios. Y fíjense cómo en los indicadores número 10 y 11 habla de la periodicidad o frecuencia. En el caso del indicador 10, mención de la periodicidad. Para su valoración, la revista debe declarar su periodicidad sin ambigüedad o bien el número de ejemplares que ofrece al año. Este criterio califica solamente en la mención de periodicidad y no su cumplimiento. No obstante, en el 11 dice que califica positivamente si la periodicidad de la revista es semestral o más frecuente, ya que aprecia que cumple con su emisión de difundir los contenidos en el mejor o menor tiempo posible. Entonces, ¿qué significa la periodicidad o frecuencia? Es el espacio de tiempo o temporalidad con que sale un número de la publicación. Recordemos que dentro de la estructura interna de las revistas científicas, estas pueden tener números y volúmenes, y dentro de los números, cantidad de páginas. Ahora, la frecuencia puede ser anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimensual o mensual. Pero, ¿qué impone que sea de menor o corta duración entre la salida de un número y otro a un colectivo staff de revista científica? Quiero escuchar sus criterios. Esto es un dato interesante, ¿no? Porque lo que pudiera parecer que mientras más publicaciones se hagan, sería mucho mejor, eso entraña un riesgo. Y es el riesgo de caer en cierta superficialidad. O que los artículos que se publican no sean lo suficientemente profundos como para sustentar la revista, debido a la premura con que se tenga que hacer por carácter mensual, porque en realidad hacer todo ese montaje tampoco es algo que sea muy fácil, ¿no? Eso también depende de la infraestructura que tenga
revista. A mí me parece que eso pudiera, que se carácter mensual de la publicación de la revista pudiera interferir en la calidad de la misma. Es mi criterio personal, no lo he leído ni tengo referencias al respecto, pero con un poquito más de tiempo uno se toma, porque además a los árbitros se le da cierta, bueno, generalmente me dan entre 21 días y un mes para hacer la revisión de los artículos. Cuando es un ensayo igual, pero cuando es un libro ya te da mucho más tiempo. Y eso va a depender del momento en que pueda o no publicarse el libro. Y eso digo, pudiera o no, porque también depende de la evaluación que hagan los árbitros. En realidad, yo he tenido con mucho dolor que decir que hay artículos que no pueden publicarse porque no reúnen los requisitos de alguna manera. Y entonces eso pudiera conspirar contra lo que estoy planteando. Es mi criterio. Gracias, Juan Luis. Ahí estamos haciendo las anotaciones en la cajita del chat. El primer riesgo entonces sería la carencia de calidad de los manuscritos, tanto en la revisión como en el contenido de los mismos, por una periodicidad tan frecuente que pudiera ser la mensual. Ese es uno de los riesgos. ¿Qué otra evaluación o valoración tienen los diplomantes en torno a esta cuestión de la periodicidad o frecuencia de una publicación científica? Podríamos decir, además de la infraestructura, creo que va un poco hacia lo que tiene que ver con la organización en el estado con el cual se cuente, porque es un trabajo que requiere tiempo, detenimiento y revisar en relación a cuáles son los requerimientos o en este caso los criterios de publicación. Y sería un riesgo asumir quizás publicaciones de muy cortos periodos de tiempo. Generalmente, y creo que considerando estos elementos podría hacerse, y tal como lo hemos determinado nosotros en las dos revistas que tenemos, estamos haciendo solamente dos revistas al año, y la periodicidad en este caso sería de 6 meses, que como lo planteaba el colega anteriormente, hay manuscritos que deben regresarse, quizás son temas interesantes, pero quizás por algunos aspectos de forma se regresan, y eso requiere mayor tiempo para lograr tener ese manuscrito e incorporarlo en la revista. Pero de verdad que considero que sí es un riesgo hacerlos de corto, de menor tiempo. Destaca entonces, Alicia, otro de los riesgos, y es que una publicación que tenga una frecuencia tan corta impone una dinámica de trabajo fuerte para el colectivo staff en la gestión, revisión, análisis, maquetación, publicación final de cada uno de los manuscritos, sobre todo para aquellos miembros que tienen responsabilidades añadidas en cada uno de sus entornos. Estamos hablando de que los colectivos staff no tienen solamente esa responsabilidad, la mayoría de sus miembros son docentes, investigadores, y tienen que dedicar el resto del tiempo a otras actividades, por lo cual se deduce que los periodos cortos o periodicidad corta en una publicación va a generar una dinámica caótica a la hora de poder hacer una adecuada gestión de una publicación científica. Otro criterio. O Carlito va a hablar. Carlito, vas a hablar, te cedo la palabra. Muchas gracias. Recordar que yo estoy bebiendo de la experiencia y me trae una inquietud. ¿Por qué razón? Yo pienso que realmente la frecuencia o la periodicidad de publicación de una revista tiene que ver mucho con el nivel académico de la universidad donde pertenece la revista. ¿Por qué digo esto? Si el nivel académico de la universidad es suficientemente alto como para que la producción científica sea capaz de sostener la revista sin mucho problema, entonces no habría muchas dificultades en que una revista sea trimestral o tal vez trimestral. Hecho que trimestral sería óptimo. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en una institución como la mía, donde el nivel académico profesional de los docentes no es muy elevado? Yo estoy pensando en mismo procurar algo que motive a el personal científico mismo de todas partes a publicar en mi revista, y sería la premura con que se publicarían los artículos. O sea, estoy pensando en una revista de publicación continua,
que en la misma medida que los artículos van llegando, se van procesando y se van publicando, y cada 6 meses crearíamos una edición con todos los artículos que se han publicado en ese espacio de tiempo. ¿Por qué razón? Porque es una forma de atraer que escriban para la revista, teniendo en cuenta que yo no puedo garantizar que los profesionales de mi institución den cobertura completa a los números de la revista, y entonces eso nos llevaría al fracaso en un periodo de tiempo determinado de la revista. Entonces solamente lo que estoy pidiendo la opinión al respecto para yo poder tomar una decisión certera en torno a mi revista que todavía no ha salido. Gracias, sí, Carlos, por supuesto. Hoy se conoce a nivel internacional en los colectivos staff el término preprint. O sea, son aquellas revistas que hacen precisamente una publicación instantánea o continua una vez se haga la revisión preliminar de los artículos. Y al finalizar, llegado el tiempo, puede ser semestral, anual, trimestral, cualquiera que sea, se hace la publicación final del número. Esta tendencia es muy aceptada para bases de datos de cuartiles 1 y 2. Y es precisamente allí donde hay que tener en cuenta las dos cuestiones que usted valora. Una, la calidad de los insumos y la calidad académica de la universidad, pero no tanto de la universidad como sí del colectivo staff. Ese equipo va a estar completamente consagrado a la actividad. Ese es uno de los retos que vamos a tener, porque son personas que tienen que estar continuamente trabajando en función de las buenas prácticas y la calidad de la publicación. Y segundo, no pensar solamente, como bien decía usted, que van a publicarse insumos solo de la universidad. Para que una revista tenga calidad, debe haber un gran porcentaje de publicación de investigadores externos. Es uno de los requisitos indicadores que hoy piden las bases de datos. Eso se llama no incidir en la endógena. Por tanto, si los contenidos son más de un 60% endógenos, entonces la mayoría de las bases de datos van a descalificar a la revista una vez haga su aplicación. De ello emerge la cuestión tan importante de que si la revista va a ser preprint, va, como bien dice usted, a captar sobre todo al público interesado en publicar, porque hoy hay una tendencia a que las revistas serias tengan un carácter o semestral o anual, y en contraposición a ello se ha generado esta característica preprint. Inclusive voy a hacer una acotación más, y es que el preprint tiene la particularidad de generar lo que antes se conocía en la publicación de libros y hoy se está ponderando en la publicación también de artículos en revistas, que es la fe de erratas. Hay varias bases de datos que están teniendo en cuenta si los colectivos están asumiendo la generación de fe de erratas en la publicación de artículos, sobre todo en esta tendencia del preprint. Y al tener la particularidad de ir publicando en la medida de que ya son revisados, independientemente de que haya salido el número o no, da la posibilidad de que la gente tenga más ganas y estén más motivados a enviar allí, porque el artículo se ha convertido en un requisito para obtener títulos de grado, títulos de maestrías y demás. Y en la medida que tarde, entonces las gestiones protocolares de los comités de revisión demanda que se retrase también la gestión de los procesos de investigación y presentación de cada una de estas investigaciones. Muy atinada entonces la intervención de Carlos Figueredo, y espero que los comentarios les sirvan para tomar esa decisión en función de cómo va a desarrollar la actividad. De todas formas, en el resto del diplomado va a seguir obteniendo herramientas que le van a permitir hacer una decisión final en torno a las características que tendrá la revista que va a dirigir. ¿Algún otro comentario al respecto? Quería acotar con relación a lo que expresa Carlos, que la dinámica luego le va a imponer los cambios que pudieran generarse en la periodicidad de la revista. Quizá comience de una manera o sea a otra.
Y de igual manera, como mismo pienso que la frecuencia mensual pueda tener de la carga, también pienso que la frecuencia anual. El problema está en que la ciencia avanza de una manera muy dinámica, muy rápida. Pudieran hacerse viejos estos contenidos que se publican de manera anual, pues, un poco que ha pasado ya otro nivel en el propio desarrollo de la ciencia. Y lo otro es que hay muchas personas ávidas de publicar, y no es solo por el deseo, sino también es porque necesita que sus investigaciones se pongan, se publiquen en revistas para que conozcan, para generar otros conocimientos, que otras personas puedan utilizarlo a partir de su propia experiencia y de su propio contexto. Y es otra cuestión a considerar. Por eso hay contraposición entre algunas revistas que tratan de cubrir su espacio a partir de periodicidad corta, pero igual, repito, como mismo veo que la de un mes puede generar falta de calidad, pienso que en la de un año puede también envejecer el contenido que allá aparezca y ya no esté actualizado en la publicación. Coincido plenamente con el criterio que tiene Juan Luis en torno a esa frecuencia o esa periodicidad tan extendida de un año, porque hoy la ciencia se mueve a una velocidad donde genera una rápida caducidad del conocimiento científico. En este aspecto en particular siempre recomiendo, las revistas deben tener un carácter o cuatrimestral o semestral, que no imponga una dinámica tan fuerte al colectivo staff y por otra parte que no genere la caducidad rápida del conocimiento. Sí hay que tener en cuenta un elemento que es bien importante. Lo que no debiera suceder en la ejecutiva de un staff de revistas científicas es que haga cambios en cuanto a la frecuencia o periodicidad con la que publica. Porque esto a la hora de aplicar a bases de datos internacionales no es bien visto. El contenido, la dinámica, la estética, las características estructurales de una revista deben ser prácticamente inalterables para poder escalar rápidamente en bases de datos internacionales, porque estos criterios son muy tenidos en cuenta. Cuando veamos el tema de la aplicación de una revista a diferentes bases de datos, que lo vamos a tener en el diplomado, se van a poder percatar de que hay indicadores que dicen que son obligatorios. Y dentro de esos indicadores obligatorios, la frecuencia, aunque pareciera un elemento bastante superficial, constituye un aspecto de especial interés. Entonces, sobre la actividad de la tarde de hoy, ya vamos cumplimentando el horario y quisiera escuchar a cada uno de ustedes emitir qué tan interesante le ha resultado profundizar en las diferentes categorías y clasificaciones según criterio que tienen hoy las revistas electrónicas, sobre todo con la tendencia internacional que está permeando el contexto en cada uno de nuestros países, y esta cuestión de la periodicidad que tanto impone a la gestión de un colectivo staff para generar una buena práctica en las revistas electrónicas científicas y académicas. Sí, considero muy pertinente las observaciones realizadas por los compañeros. Creo que en este último tema que está relacionado, que anteriormente se han tratado, es muy importante tener presente la relación entre demanda y la publicación. Todos sabemos, y usted lo decía ahorita, que hay intereses en correspondencia con los diferentes públicos. El que desarrolla un trabajo de pregrado, una revista estudiantil publica y se cumpla su objetivo. El que está preparándose en una maestría o en un doctorado tiene diferentes requisitos y se le exige de forma general que publique en una revista de primer o segundo o
tercer nivel, sobre todo de segundo nivel. De forma general, nos ayuda a comprender la diversidad de revistas de acuerdo a la tipología existente y a los criterios de clasificación. Pero si algo considero muy importante es que la sostenibilidad en el desarrollo de una revista está dado por la calidad que deben de tener el staff de la revista. Y esto también contribuye a la flexibilidad, que se es estable de publicación, pero se es flexible en la medida de que de quienes procesan esa información reúnen los requisitos exigidos, o es un equipo con una determinada preparación que le permite replantearse y adecuarse al desarrollo científico, técnico y tecnológico en dependencia o en correspondencia con el área del conocimiento. Por ello constituye un reto esencial lograr el staff bien preparado, que con un trabajo cooperativo, cohesionado, donde cada actor cumpla su función, que esto permita el desarrollo como tal de la revista en correspondencia al nivel con que se encuentra. Entonces, yo creo que es importante de forma general tener tener presente la relación entre la inmediatez y la calidad, la inmediatez y la visibilidad, porque no se trata tampoco de una publicar con un plazo mayor un determinado artículo, un determinado resultado, cuando el público quizás necesite ver algo que es resultado del desarrollo científico, técnico y tecnológico, y que de inmediatez corresponde también con la calidad. Y que se publica, lo importante no es publicarlo, lo más importante es que se interprete, lo más importante es que se comprenda, y lo más importante es que el público se apropie de eso. Y entonces, si eso cumple, existe una correspondencia entre la calidad, lo que se publica y lo que se interpreta de acuerdo a lo que se publica. Yo creo que esa es la esencia de la publicación, porque tampoco se trata de saturar de publicaciones, ni tampoco de un espacio grande donde la demanda esté muy por encima a lo que realmente se publica. Entonces considero que es un tema muy importante, porque ayuda a identificar las tipologías de la revista, y ya una vez que estén identificadas, pues bueno, también a decidir sobre cómo publicar, cómo construir, elaborar un artículo de acuerdo a los intereses y a las normas establecidas, y esto sin duda tributa al desarrollo científico de manera general. Gracias, Yudiel, por tus comentarios tan atinados, sobre todo haciendo un resumen apretado de la importancia que tiene esta temática compartida entre la doctora Crisálida Villegas y mi persona, buscando que conozcan cuáles son los fundamentos de las publicaciones científicas hoy día, esa relación entre institucionalidad y visibilidad de las revistas electrónicas, y cuáles son las nuevas tendencias que están permeando en la actualidad en torno a las revistas electrónicas científicas y académicas. Hemos visto diferentes experiencias, sobre todo focalizando cuáles son las clasificaciones según criterio, y sobre todo lo que la frecuencia y periodicidad de una publicación genera como impronta para el comité editorial o colectivo staff, como para cada una de las personas que quieran diligenciar manuscritos para publicar en dicha revista. ¿Algún otro comentario? Y dejamos la actividad que les quedará para profundizar en los aspectos que hemos abordado. Rodolfo, ¿puedes hacer algún comentario? ¿Tenemos ya acceso a la comunicación? Bueno, al parecer Rodolfo mantiene todavía problemáticas con el audio. ¿Qué vamos a tener en la próxima clase? Bueno, ya les venía adelantando que la máster en ciencia de Lynn García Hernández va a estar compartiendo su experiencia de cómo ha sido el tránsito del físico al digital en la revista insignia de educación superior en Cuba. Y va a hablar de varios elementos que van a servir como vivencias para que ustedes los tengan en cuenta en el trabajo que desarrollarán una vez egresen de este diplomado. Pero sobre todas las cosas,
hay un elemento que es bien interesante. Ustedes deben elaborar lo que se conoce como diario del diplomante. ¿Qué es el diario del diplomante? Bien, no es más que un documento en el que ustedes por cada tema van a resumir cuál fue la herramienta, cuál fue el contenido, cuál fue el aspecto de relevancia que han sintetizado y les sirve para su futuro trabajo como miembros de un staff de una revista científica. Lo elaborarán con formato libre, aunque en el grupo de WhatsApp le vamos a adjuntar un modelo. Y eso va a ser una herramienta sintetizada, una herramienta global de todos los aspectos que les vamos a brindar como parte de esta superación posgraduada. Hemos tenido la experiencia que el diario del diplomante se ha convertido en una herramienta final que no solamente van a utilizar ustedes, sino que sirve para la superación a manera de réplica en cada uno de los colectivos editoriales donde se han insertado los egresados de las dos cohortes anteriores de este diplomado. Y por otra parte, les vamos a pedir que busquen información de cuáles han sido las causas que han generado el tránsito de la publicación impresa a la digital, para que puedan tener un intercambio ameno con la estimada editora ejecutiva de la revista cubana de Educación Superior en el próximo encuentro. Sin tiempo para más, es todo por hoy. Espero haya sido una tarde amena, una tarde de conocimiento, una tarde de seguir profundizando en esta labor de los miembros de un staff de una revista científica, y nos vemos en el próximo encuentro. Muy buenas tardes, gracias y bendiciones a todos. Buenas tardes, gracias.